En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Nos hallamos aquí conjurados para pasar un rato ameno y distendido con un público al que no vemos, pero al que no obstante sentimos cercano y queremos. Y es que si después de 27 programas seguís ahí, es para quereros. Y si acabáis de llegar, pues también nos sobra amor y espacio en esta gran conjura que es Totus Podcast. Hola, José. Buenas, Antonio, y gracias por esa entrada, porque de conjuras quería hablar hoy contigo. ¿De conjuras vamos a conspirar? Contra la razón, porque vamos a hablar de la conjura de los necios. ¡Qué alegría me das! Porque ese es uno de los libros con los que mejores ratos he pasado. Te entiendo, mira, la primera vez que leí este libro iba en el tren camino de la facultad y ante una de las primeras ocurrencias del protagonista, Ignatius, del que luego hablaremos, empecé a reír olvidándome por completo de que estaba en un transporte público. Cosas peores te he visto hacer en un transporte público. Ya, pero todas esas cosas tenían una motivación, dinero o subversión del sistema. En este caso simplemente iba leyendo. Pues qué bueno ver que un libro puede desatar semejantes reacciones. Es uno de los poderes de John Kennedy Toole. Pues venga, vamos al lío. Para nuestros y nuestras oyentes que no hayan leído el libro, ¿de qué trata la conjura de los necios? Te pido resumen, ¿eh? Vale, yo hago el resumen del argumento, pero tú señalas tema principal y tema secundario. Eso, y la nota final nos la repartimos entre los dos. Está todo hecho. Pues ahí va. Muchas veces me han preguntado de qué va la conjura de los necios y, para ser honesto, siempre, e incluso ahora, me ha costado responder. Vamos, que al final lo que nos vamos a repartir es un suspenso. Calla, agorero. A lo que me refiero es que, en mi opinión, en este libro el argumento, entendido como algo con inicio, nudo y desenlace, es lo menos interesante. Lo que me gusta de este libro son sus personajes, los diálogos y el ambiente en el que se desarrolla la historia. Bueno, pues si te parece tan poco importante, lo cuento yo dándole la poca importancia que se merece, según tú. Yo me hago responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendas. Yo no he dicho eso. Pero bueno, cuenta tú el argumento, que sé que te hace ilusión. Vale, bien. Todo empieza ya con una hilarante escena en la que Ignatius, el protagonista de esta conjura, está esperando a su madre a la salida de un supermercado. Su vestimenta y aspecto lo hacen sospechoso a ojos del agente Mancuso, de la policía de Nueva Orleans. Este se acerca a Ignatius y lo interroga y le pide la documentación. El pobre Ignatius se rebela contra la autoridad y se niega a colaborar con dicho agente, que cada vez tiene más problemas por mantener la calma. A todo esto, un señor mayor que contemplaba la escena empieza a llamar comunista al agente Mancuso. Cada vez que leo esa escena, que es el inicio del libro, me río con más ganas. De verdad que la situación no podría ser más esperpéntica hasta que llega la madre de Ignatius y, haciendo gala de un arte del victimismo colosal, consigue que, finalmente, el agente Mancuso se lleve al pobre viejo a comisaría y deje en paz al pobre Ignatius. Pero no será esta la última vez que se vean. Después de esta escena, Ignatius y su madre van a un tugurio a beber algo. Allí se encontrarán con otros dos personajes importantes en la historia, Darlene y Lana Lee. Que a su vez estarán relacionadas con otro personaje vital y, todo hay que decirlo, tan conseguido como Ignatius, el bueno de Burma Jones. Eso es. Y bueno, al salir de ese tugurio, un poco perjudicados por la ingesta de alcohol, la madre de Ignatius, que es la que conduce, tiene un accidente de tráfico que desencadenará la trama por la que estos personajes que hemos mencionado se moverán durante toda la novela. Y hasta aquí vamos a destripar el argumento, ¿no? ¿Te parece? Creo que con esto hemos dado carnaza suficiente para que algunos lectores se piquen con la lectura de este libro. Y toda esa trama que hemos esbozado sirve a Ignatius, el protagonista de la novela, y a Toole, el autor de la misma, como excusa para exponernos diferentes temas. Bueno, Ignatius, que es un personaje... Pero personajazo. Un tipo de físico sobredimensionado, gargantuesco, en palabras del propio Toole. Un tipo al que, no sé si a ti te ha pasado cuando leías La Conjura, Antonio, pero al que, gracias a las descripciones de Toole, se le pueden oír los eructos y flatulencias incluso desde la posición segura y aséptica del lector. La verdad es que sí. Cuando lees La Conjura, las descripciones son tan vívidas y los personajes te atrapan tanto que es casi imposible no tener reacciones físicas. Es algo que por momentos no es agradable y en otras ocasiones, al transcurrir la historia en Nueva Orleans, el lector agradece, porque poder imbuirse y sentir la atmósfera de esa ciudad pues es un regalo. Te lo compro. Y además de su aspecto gargantuesco y de su fisionomía flatulenta, este señor, Ignatius, tiene una forma de vestir bastante peculiar y llamativa. Imaginad a un tipo con obesidad mórbida, vestido en pleno Nueva Orleans,
que no es de los sitios más fríos del mundo, con una gorra de cazador de estas que llevan orejeras y con una camisa y pantalones holgados, también muy llamativos, amén de una cazadora. Un espectáculo de hombre. Y es que para Ignatius la vestimenta debe ser algo práctico, no estético. Y de este punto ya vamos comprendiendo un poco la cosmología del personaje. Cosmología marcada por un autor latino, Boecio. Bueno, pues que Ignatius tiene a Boecio como filósofo de cabecera debido a que comparte con él su cosmovisión. Ignatius pasa horas escribiendo a mano en su habitación un tratado que supone una crítica a la decadente sociedad y época en la que le ha tocado vivir. Boecio, conocido como el último romano, el primer escolástico, en su Consolatio Philosophae, establece un diálogo con la filosofía, a quien personifica en un personaje femenino. El diálogo versa, entre otras cosas, en los problemas del destino y en preguntarse por qué los malvados logran recompensa y los justos no. Algo que angustia a Ignatius en todo momento. Siempre está luchando contra un mundo que le parece injusto, cruel y de mal gusto, y encima la tiene tomada con él. La verdad es que bajar esas cuestiones filosóficas al día a día de un tipo como Ignatius es un acierto que debemos agradecer al genio de Tull. Y todo esto en un ambiente muy especial. Nueva Orleans. Música, gastronomía, arquitectura colonial, diferentes clases sociales, ambiente multicultural... De hecho, Antonio, creo que esta novela no sería la misma, o incluso me atrevería a decir que no hubiera funcionado igual si hubiera transcurrido en otro lugar. Estoy de acuerdo. Es cierto que tenemos ejemplos de personajes similares en otros ambientes, como aquel detective sin nombre en Barcelona, el de Eduardo Mendoza. Buen ejemplo. Pero claro, un Ignatius y su madre, con un Jones, un Ángelo Mancuso, una Darlene y una Lana, solo son posibles en el Nueva Orleans que describe Tull. Estos personajes tienen vida propia, por supuesto, que son personajes de Nueva Orleans. Pero José, esta novela de la que hablamos ahora y que es una de las mejores del siglo XX, al menos para la crítica y gran parte del público lector, no tuvo mucho éxito al principio, ¿no? No tuvo nada de éxito. De hecho, el pobre Tull, autor de La Conjura de los Necios, murió sin ver publicada su obra. Algo, dicho sea de paso, demasiado habitual en el mundo del arte. Y es que en vida, Tull llevó su obra a muchos editores, pero todos pasaron de ella. Era un producto demasiado extraño para la época. ¿Quién iba a querer leer algo así? Además, Tull no había publicado nada antes. Claro, publicar una obra de estas características escrita por un autor desconocido era un riesgo que ningún editor quería correr. Pero entonces, ¿cómo llegó a publicarse definitivamente? Pues mira, un poco como le pasa a Ignatius con su madre, ¿no? Gracias a su madre. Tras la muerte de su hijo, Thelma Tull se lanzó decidida a buscar a alguien con la suficiente vista para publicar la obra de su hijo recién fallecido. Muerte que ocurrió cuando John Tull tenía tan solo 31 años. El pobre hombre, en marzo de 1969, decidió suicidarse. Y Thelma Tull, tras este hecho horrible, como decíamos, se lanzó a la difícil tarea de encontrar un editor para la obra de su hijo. Cada vez que las editoriales me devolvían La Conjura de los Necios, moría un poco, llegó a decir la pobre mujer. Y es que debió de ser muy duro para esta madre, sobreprotectora y que veía a su hijo como un tesoro, ver cómo las editoriales rechazaban la obra de su hijo recientemente muerto, máxime sabiendo que la obra rebosaba talento. Hasta que finalmente se topó con Walter Percy. Este escritor y profesor de la Universidad de Loyola confesaba que no sabía cómo rechazar el manuscrito de esta pobre madre que acababa de perder a su hijo. Así que, sin ganas ni ánimo, aceptó leerlo con la esperanza de que a las pocas páginas, como suele suceder con este tipo de manuscritos, la obra se revelara como impublicable. Cosa que no pasó, ¿no? Efectivamente, es que pasó todo lo contrario. Walter Percy escribió en uno de los prólogos a La Conjura de los Necios que empezó a leer y seguí leyendo, primero con la lúgubre sensación de que no era tan mala como para dejarla, luego con un prurito de interés, después con una emoción creciente y, por último, con incredulidad. No era posible que fuera tan buena. Por lo que finalmente no tuvo más remedio que pedirle a la Universidad de Luisiana que la publicara. Y al poco tiempo esta novela, tantas veces rechazada, ganó el premio Pulitzer y en Francia el premio a la mejor novela extranjera. Y así llegamos a nuestros días. Una obra que se sigue publicando y se sigue leyendo y que nos hace plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué más habría podido escribir y conseguir Tull si no se hubiera suicidado, si el mundo editorial de la época lo hubiera escuchado? Una pregunta que nos hacemos siempre que un genio nos deja prematuramente. Bueno,
En realidad, La conjura de los necios no es la única novela de Tull que tenemos. Y parecía, José, que te cargas el clímax que habíamos conseguido. Más que clímax, anticlímax, porque menudo bajonazo, ¿eh? Es verdad. Venga, háblame de esa Biblia de Neón, a ver si me levantas el clímax. No. Bueno, la Biblia de Neón es algo sorprendente. Se publicó más tarde, en 1989, pero es que Tull escribió esta novela con tan solo 16 años. Lo dicho, un genio. En esta novela Tull nos habla de cómo es la infancia y la juventud en un pequeño pueblo sureño bastante intolerante. Un tema muy maduro y profundo para alguien que tenía solo 16 años. Oye, pues podríamos terminar con esta idea. Tull era un genio que nos legó 2 grandes obras que debemos agradecer no solo a él, sino también al empeño de su madre. Pues mira, que viva la madre que parió a John Kennedy Tull. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.